Hola amigos, este es el primer video de la serie de videos referentes a la construcción artesanal de pedales de efecto para instrumentos musicales, así que si quieres aprender a hacerlos, pues ya sabes, quédate y empecemos. Y bien, antes de empezar, debo hacer una pequeña advertencia. La fabricación artesanal de pedales de efectos es un proceso que puede llegar a ser algo largo y dispendioso. Así que, si no tienen mucho conocimiento en electrónica o mucha experiencia en herramientas manuales, les recomiendo no hagan este tipo de proyectos. Primero empiecen con proyectos de menor dificultad, para luego sí empezar con esto, ¿vale? Ahora, también he de decir que la guía que se muestra aquí es una guía que personalmente a mí me funciona bien y tengo bases para probarlo. Sin embargo, puede que hayan personas que hagan procesos diferentes, entonces esto ya depende de cada uno. Y de hecho, mejor que hagan procesos diferentes para que en los comentarios podamos compartir todas las ideas de cada una de las personas. Ahora, primeramente lo que nosotros necesitamos es identificar el efecto. ¿Cuál es el efecto que nosotros queremos? En mi caso voy a estar utilizando el delay, que es un efecto de retardo de tiempo. Una vez ya tenemos identificado el efecto, lo que ahora necesitamos es un diagrama esquemático, un circuito. Entonces hay dos opciones, podemos o diseñar el circuito nosotros mismos o podemos sacarlo en este caso de internet. Voy a dar un par de fuentes de fabricación de pedales donde hay diagramas, circuitos, que son de las más conocidas, sin embargo no son las únicas. En la descripción en la caja de comentarios pueden igualmente escribirlas, si ustedes tienen unas diferentes a estas. Entonces, primero voy a ir con una página que es TonePad. TonePad es una página que me parece bastante buena, en donde vamos a encontrar una cantidad de proyectos. Vamos a ir aquí a FX Projects y veremos aquí todos los proyectos que ellos tienen. Como podemos ver, tiene una gran gama de proyectos. Voy a filtrarlo por categoría y podemos encontrar, por ejemplo, booster, chorus, compresores, delay, distorsión, bastantes distorsiones, ecualizador, filtro flanger, un gate, o sea, un noise reduction, o los octavadores, phaser, preamplificadores, reverb, trémolo, wah, etc. Y cada uno está numerado con una dificultad y una descripción de más o menos qué pedal es. En mi caso, como les dije, voy a coger el delay y voy a ir aquí al Reboot 2.5 delay. En este caso, aquí tenemos el estado, es verificado, es decir, por ellos mismos ya fue verificado y funciona. Igualmente tenemos aquí, por ejemplo, comentarios. Aquí dicen, por ejemplo, que algunas personas pueden tener problemas para encontrar los condensadores de 50 picofaradios y 5 picofaradios. Si este es el caso, ustedes pueden utilizar de 47 picofaradios. Bueno, esto ya simplemente, como les digo, es un texto que ellos pueden llegar a añadir. Luego encontramos la sección de layouts, donde está el documento como tal. Vamos a abrirla. Y bueno, antes de pasar a esta parte, voy a entrar directamente aquí al documento. Bueno, tenemos el número de descargas, el tamaño del archivo, el tamaño y la parte legal que ya vamos a leerla. Entonces, vamos a ver aquí. Y aquí tenemos una descripción más o menos del pedal. Tenemos aquí una máscara de ensamblaje también hecha con colores y una imagen vectográfica, lo cual estaba bastante bien. Y aquí a la derecha tenemos el circuito impreso listo para transferirlo por el método de planchado. Bien. Además, algunos proyectos pueden incluir notas. Por ejemplo, aquí en esta nota nos dice que si nosotros utilizamos el regulador 7805, es decir, la versión de 1 amperio, tenemos que tener en cuenta el orden de los pines, ya que en este circuito se utiliza el L05, ya que no se necesita tanta corriente. Luego aquí podemos ver que podemos cambiar la resistencia de 15K. De hecho, la de 15K tiene un asterisco y es por esto. Podemos cambiarla por una de 10K para obtener repeticiones, es decir, que nunca se acaban, cuando tengamos el potenciómetro de repeticiones al máximo. Aquí abajo, bueno, esto ya depende de cada proyecto, pueden tener muchas notas, pocas notas, etc. Aquí abajo tenemos el diagrama esquemático, por si nos interesa, y tenemos la lista de materiales. Vale, a mi parecer esta es una de las mejores opciones por las que pueden optar. Sin embargo, deben tener en cuenta la parte legal. Entonces, primeramente dice que esto es de forma privada de cada persona, es decir, los pedales tienen que ser para nosotros, no para su uso comercial. Y dice que lo máximo que se pueden hacer por persona son 3 unidades. Obviamente podemos leer aquí la parte legal, pero la idea no es esto. Entonces tengan en cuenta esta página, porque esta página se lo toma en serio. Luego regresamos a la parte que vimos anteriormente y podemos ver la tarjeta. Entonces nosotros podemos comprar las tarjetas de los
proyectos que ellos tienen. En este caso, por ejemplo, voy a buscarlo por aquí rápidamente, el Revolt Delay, el 2.5, podemos ver que está $11 la placa. Si ustedes quieren poder comprar esta placa, pues no hay ningún problema. Así pues, incluso también nos sugieren una página para comprar electrónica, el Small Beer Electronics. Por mi parte nunca he comprado por esta página, pero bueno, dicen que es buena. En esta parte podemos encontrar imágenes, sin embargo en el momento no las hay. Sonidos, es decir, para pruebas de sonido del pedal, tampoco los hay en este caso. Y podemos ver el Build Reports, que es donde los usuarios suben sus experiencias con el pedal. Entonces podemos ver aquí, por ejemplo, View, Orden, Reports, perdón, es que se abre una ventana emergente y siempre lo abro así. Podemos ver aquí a Mark, que es la fecha en que lo hizo y todo, y bueno, su experiencia, ¿sí? Entonces aquí podemos quedarnos leyendo. Por ejemplo, aquí está Guillermo, que es en español, lo acaba de construir, está muy contento con los resultados obtenidos, excelente pedal. Bueno, podemos igualmente ir a YouTube y buscarlo. Entonces, si yo, por ejemplo, voy aquí, YouTube, entonces puedo buscar el pedal para saber si realmente me va a gustar. Entonces, Revolt Delay 2.5 Tonepad. Y podemos ver usuarios que han subido pues los proyectos que han hecho ellos, y podemos ver más o menos cómo suena, cómo está, es decir, cómo lo construyeron ellos, qué estuvieron utilizando, etcétera, para darnos más o menos una idea, ¿vale? Ahora vamos con la segunda página, que es General Guitar Gadgets, que es una página también que me parece bastante buena, pero tiene una pega que no me gusta. Vamos a ir a la sección de proyectos y veremos, incluso tenemos amplificadores. De hecho, Tonepad también tiene amplificadores aquí, Amp Projects, pero solo son dos y son un poco confusos. Vamos a ir a, no sé, por ejemplo, vamos a distorsión y busquemos una distorsión icónica, por ejemplo, el Procorad. Y tenemos aquí las instrucciones general de construcción, la lista de materiales en texto, el diagrama esquemático, el layouts en PDF, el circuito impreso listo para transferir. Entonces, por ejemplo, voy a ir a cada uno de estos links, por ejemplo. Vamos a entrar aquí. Por ejemplo, aquí la lista de material nos dicen el valor, cómo tienen que ser los colores para resistencia de 3 bandas o los colores para resistencia de 4 bandas. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre estas resistencias de precisión y cómo podemos utilizarlas. Como podemos ver, la lista de materiales está bastante detallada. Nos dice incluso el tipo de condensador. También hablaremos de esto más adelante porque es importante. Y como les digo, en general, me parece, en líneas generales, me parece que la lista de materiales está muy bien, bastante detallada. Tenemos aquí el diagrama, nos dice que incluso que es una réplica del original. Igualmente el diagrama, es decir, no es confuso, me parece bastante bien. No hay ningún problema en esto, creo que todos estamos de acuerdo. Aquí tenemos las conexiones off-board, es decir, la conexión con los cables como tal, cómo deberían ir conectados. Esto tal vez puede ser un poquito confuso, sin embargo con los colores al parecer mejora un poco más este aspecto. Y lo último, que es lo que no me gusta, es los circuitos impresos, porque como se darán cuenta, las pistas, aparte de que visualmente se ve inmundo, este tipo de ángulos rectos, por ejemplo aquí, voy a intentar acercarlo para que lo vean mejor, a ver, este tipo por ejemplo de ángulos rectos, este tipo de cosas pueden generar ruidos en los pedales, y esto no nos lo podemos permitir en el audio. En el audio todo importa prácticamente. Entonces, por esta parte no me gusta esta página, es lo único malo que le veo. Ahora incluso también podemos comprar el kit completo, que nos incluye la caja, el circuito impreso, todos los componentes, todo muy bien rotulado, etc. Y bueno, aquí una vista general de cómo debería ser la placa si nosotros la compramos, ¿vale? Ahora vamos con la tercera opción, que es Guitar FX Layouts, que es una opción bastante interesante para las personas que no saben hacer circuitos, es decir, si no saben transferir circuitos impresos o no tienen los medios para hacerlo. Entonces, por ejemplo, voy a ir a, no sé, obviamente esto es un foro, como podemos ver, y podemos buscar aquí un proyecto en específico. Podemos ver aquí el Full Central Liquid Drive, podemos leer todo este tipo de cosas, pero lo interesante aquí es esto. Como se darán cuenta, la máscara nos muestra una máscara de ensamblaje del proyecto con los componentes, cómo deberían ir. Podemos ver también este tipo de pads. ¿Y esto qué significa? Esto significa cortes en pista. ¿Y por qué son cortes? Porque este proyecto se hace en una placa preperforada. Esto es lo que hace diferente a este tipo a esta página, que nos provee una forma de hacer los pedales sin tener que hacer un circuito impreso como tal. Personalmente no he hecho pedales con esta página, pero hay unas personas que sí lo han hecho y usualmente siempre han tenido unas buenas experiencias.
Tal vez no tienen una descripción tan detallada como los anteriores, es decir, por ejemplo el Procorad con la lista de materiales. En este caso no tenemos una lista de materiales como tal, nos dicen los componentes y nosotros tenemos que deducir, por ejemplo, que estas son resistencias de un megomio, condensadores de 68 nanofaradios, los diodos. De hecho aquí, por ejemplo, el diodo 1 nos dice que es un N4002, diodo 2, diodo 4, 1N270, son diodos de germanio. Bueno, tal vez puede llegar a ser un poco confuso para las personas que no están muy entendidas en el tema, ¿vale? Y ahora la última opción, que de hecho la vamos a utilizar esta referencia muchísimo a lo largo de toda la serie, y es pisotones. ¿Por qué? Primeramente, todas estas páginas, como se habrán dado cuenta, están en inglés. Esta, por su parte, está en español. Tenemos aquí, por ejemplo, varios proyectos. No son muchos, eso sí, pero por ejemplo, si vamos al Tube Screamer, que es una de las distorsiones más icónicas, podemos ver que, como les dije, está en español. Tenemos un texto que puede ser un poco divertido de leer, y además tiene tiene un buen contenido. En este caso este es pequeñito, pero hay proyectos con textos mucho más largos. Por ejemplo, vamos a ir con el Big Muff, que es un proyecto que yo en su tiempo hice. Y incluso aquí podemos ver el datasheet de cada uno de los componentes, es decir, por algo nos citan el datasheet, así que tenemos que leerlo. E incluso aquí tenemos prueba de sonido. Entonces nos hacen una prueba de sonido, por ejemplo, comparando dos transistores. Uno que es PNP y otro que es NPN, para ver el sonido. Podemos ver en qué volumen está, el tono está, sustain está. Usualmente suelen incluir pruebas de sonido. Tienen también aquí podemos ver el diagrama esquemático. Sí, me parece bastante bien, no es nada confuso. Y en general tiene información de bastante utilidad, como también el circuito impreso. Pero no solo tienen esto, también tienen aquí en la sección de otros una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, mecanización de las cajas, artículos sobre el clipping, la alimentación externa, que esto hablaremos más adelante, wax plotting, que es un proceso que se le suelen hacer a las pastillas es decir, cubrirlas de cera, las pastillas de guitarra, para evitar ruidos. Aquí podemos ver una single coil en ese proceso. Bueno, esto no va al caso, sin embargo, no está de más citarlo, ¿vale? Entonces ya con esto nosotros ya tenemos pues una gran cantidad de referencias para poder armar nuestros pedales. Ahora, en el dado caso de que encontremos solo el diagrama esquemático, pues tendremos que hacer el circuito impreso dependiendo de nuestras necesidades. Y ahora vamos a empezar a hablar un poco sobre los componentes básicos que nos vamos a encontrar en los pedales, partiendo primero por la típica resistencia eléctrica. Vamos a imágenes y nos podemos encontrar con por ejemplo, típica resistencia de 4 bandas de color café claro, beige, no sé cómo decir esto. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre las resistencias. En general, las resistencias que nosotros hemos utilizado en proyectos y también en el canal he utilizado son las más comunes. Son de 4 bandas y una de estas es la tolerancia. En este caso, esta es de 1 kiloohmio. Esta resistencia, al ser de 1 kiloohmio, tiene una tolerancia. Entonces, de hecho, aquí lo vi. Vamos a abrir esto en otra página. Podemos ver aquí que esta es la resistencia que nosotros solemos encontrar, la típica resistencia de 4 bandas. Pero la cuarta banda, que es tolerancia, en este punto o en este tipo de proyectos va a ser esencial. ¿Y por qué digo que va a ser esencial? Porque, ya la había abierta. Porque, por ejemplo, aquí tenemos la tolerancia, que si es de color dorado, que es esta, o color oro, podemos ver que la tolerancia es de un 5%. Es decir, si esta resistencia es de 1 kiloohmio, entonces vamos a hacer aquí la cuenta súper rápido. De 1 kiloohmio utilizamos el 5%. Y tenemos una falla de 50 ohmios, es decir, esta resistencia, su valor realmente está entre 1050 ohmios y 950 ohmios. A priori podríamos decir, bueno, el cambio no es mucho. Sí, no es mucho, pero primeramente en audio todo este tipo de cambios son realmente cruciales. Y segundo, si habláramos, por ejemplo, de una resistencia de 1 megahmio, pues el cambio es mucho más grande. 50 kiloohmios ya es bastante. Entonces aquí es donde entran en juego las resistencias de precisión. Les voy a buscar, a ver si lo encuentro. Bueno, sí, de alguna forma. Entonces, de hecho esta me parece que está como mejor. Entonces, este tipo de resistencias, como se habrán dado cuenta, son de color azul y son un poco diferentes a las resistencias a las que estamos usualmente acostumbrados. Ahora, primeramente, el color azul nos indica que esta resistencia está fabricada de película de metal. Las que nosotros vemos usualmente, las de este color carmelito, suelen ser hechas de carbón.
Entonces estas nos sirven mucho mejor para el audio. Sin embargo, lo mejor de estas resistencias es que suelen ser de precisión. Sí, aquí se ve mejor. Podemos encontrar resistencias de 4 bandas, 5 bandas y 6 bandas. Las resistencias de 5 y 6 bandas suelen ser resistencias que ya de por sí pueden contener tolerancias en las cuales se pueden considerar que una resistencia es de precisión. En las de 4 bandas casi nunca se suele encontrar algo diferente a plata u oro, creo que ni siquiera existen. Vamos al caso de la resistencia de 5 bandas. Las 4 bandas primeras aquí en este caso son los dígitos y el multiplicador. Esto no importa mucho, lo que realmente nos importa es la tolerancia. La tolerancia que nos podemos encontrar en estas resistencias ya no solo es plata y oro, sino marrón, rojo, verde, azul, violeta. Podemos ir desde el 2% hasta el 0.1%, que son las más escasas. Usualmente las resistencias de precisión suelen rondar la tolerancia de 1%. Entonces, si fuera 0.1%, por ejemplo, vamos a hacer la misma prueba que hicimos anteriormente. 0.1%, pues realmente el fallo es solo de 1 kiloohmio contra 1 millón de ohmios. Entonces, este tipo de tolerancias serían las mejores, por ejemplo, para el audio o para circuitos que utilicen, por ejemplo, osciladores, donde estos valores son cruciales y no pueden cambiar prácticamente nada, sino el circuito se daña. ¿Dónde encontramos estas resistencias? Bueno, estas resistencias, dependiendo de la tienda de electrónica, podemos encontrar algunos valores o prácticamente no podemos encontrar ningún valor. Así que lo que nosotros podemos hacer es, por ejemplo, comprarlas por internet. En mi caso voy a estar utilizando como referencia eBay, pero también podrían utilizar AliExpress o podrían utilizar otro tipo de páginas de importación. Entonces yo voy a buscar aquí Resistor Pack. No sé si esto... Bueno, vamos a ver si aparecen resultados. Sí, de hecho también puedo buscar aquí Resistor Kit. Sí, creo que es mejor. Esta es mucho más específica. Entonces, aquí, bueno, voy a dejar esto en inglés porque en español la traducción suele ser un poquito burda. Y los precios, para que lo puedan entender todo mejor, lo voy a dejar en dólares. Así pues, el resultado es el siguiente. Encontramos resistencias, por ejemplo aquí de aquí. Podemos encontrar 2600 piezas de 130 valores a 1/4 de vatio, metal film, de película de metal como les había dicho, que vienen con una precisión, una tolerancia del 1%. Entonces vamos a entrar aquí en el artículo y veremos en la descripción del mismo que nos dicen que el rango de, Dios mío, nos dice que el rango de valores está entre 1 ohmio y 3 megohmios, con la tolerancia de 1%, ¿vale? Aquí nos dice la cantidad, dice que son 130 valores diferentes, 20 resistencias por cada tipo de resistencia, es decir, por cada valor, y nos dan una tabla de los valores que nos incluye este lote. Bien, entonces aquí podemos encontrar, por ejemplo, valores de resistencia que no suelen ser comunes, por ejemplo 2.4 kiloohmios o 3 kiloohmios. Sí, son valores que realmente no suelen ser muy comunes en la electrónica, que tal vez ustedes conozcan, pero en el audio y en algunas cosas de precisión este tipo de valores son fundamentales. Así que está muy bien esto. Ahora, en cuanto a la potencia, usualmente en los pedales no se necesitan utilizar resistencias de más de 1/4 de vatio, así que esto directamente comprende 1/4 de vatio, a no ser que en el documento del pedal donde lo saquen o el diseño de ustedes especifique que la resistencia debe ser de más potencia, pero hasta el momento yo no me he encontrado con este caso. Las resistencias son excesivamente baratas, es decir, tenemos 2600 resistencias por $10. Entonces ustedes hagan la conversión a cada una de la moneda de cada uno y se darán cuenta que por la cantidad de resistencias es una barbaridad realmente. Ahora vamos con uno de los componentes que son de los más delicados que nos podemos encontrar en la electrónica, y son los condensadores. Los condensadores son bastante delicados y dependiendo del tipo de condensador tenemos que optar por ciertos métodos o generar actuar de diferente forma. Si buscamos condensador, directamente nos salen estos condensadores que son electrolíticos. Sin embargo, existen muchos tipos de condensadores. Estos son los más comunes, por ejemplo. Aquí hice algunos. Podemos encontrar cerámicos, de poliéster, de mica o de papel, que estos son condensadores que no son polarizados. Bueno, primeramente debemos saber que existen condensadores polarizados y no polarizados. Si por ejemplo yo voy aquí a la página de TonePad y voy a buscar un proyecto que requiera, por ejemplo, esta dificultad avanzada, el chorus de voz, vamos al documento y veremos que el circuito impreso es un poquito más elaborado de lo que vimos anteriormente y el diagrama esquemático también. Sin embargo, vamos a ver dónde está la lista de materiales aquí. Podemos ver por ejemplo, aquí dice capacitors. Veremos que tenemos digamos de, no sé, 1 microfaradio. C9 de 1 microfaradio. Entonces podemos ir al diagrama esquemático y podemos buscar C9. Por lo que veo, debe estar por aquí cerca.
C9. Entonces, C9, la simbología que está empleando, vamos a verla aquí, es esta, que tenemos una línea y una curva. Si nosotros vemos aquí, por ejemplo, podemos ver que el condensador electrolítico puede referenciarse con un más o puede referenciarse directamente de esta forma. Hay muchas variaciones en cuanto a esto. Sin embargo, se dice que este condensador es polarizado. Cuando un condensador es polarizado y en la lista de materiales de nuestro proyecto no se especifica qué tipo de condensador es, lo más probable es que sea un condensador electrolítico. De hecho, los condensadores electrolíticos son los componentes de mayor imprecisión que existen en la electrónica. Realmente tienen que ser de muy buena calidad para que se mantengan los valores, porque la tolerancia es una cosa que probablemente hablaré en algún video, pero por ahora no vale la pena mencionarlo. Los condensadores electrolíticos obviamente vienen rotulados por una capacitancia y un voltaje. Esta puede ser un voltaje de la tensión. Entonces, la tensión de trabajo de estos condensadores en los pedales no suelen superar los 10 o 16 voltios, ya que usualmente alimentamos todo con 9, aunque hay pedales que requieren 18 voltios. Por lo tanto, tener 16, 25 voltios no está de más. La tensión realmente no importa en un condensador si es por arriba. Es decir, si yo necesito un condensador de un microfaradio a 16 voltios, pues tranquilamente puedo estar utilizando 950 y no hay ningún problema, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando los condensadores no son polarizados? Entonces podemos ver aquí un montón de condensadores. De hecho, esto no me gusta de TonePad, que no especifica el tipo de condensador. Podemos ver, digamos, 0.047 microfaradios. Como es un valor tan pequeño, se puede intuir que este condensador es no polarizado. Podemos ver C1 y C1 está aquí. Entonces C1 es para la impedancia de entrada. Bueno, C1, como podemos ver, son dos placas paralelas. Se entiende que esta simbología se emplea en condensadores que son no polarizados. Si yo busco condensador no polarizado, podemos encontrarnos gran cantidad de materiales de condensadores no polarizados. De hecho, hay condensadores electrolíticos que no están polarizados. Entonces hay que tener igualmente esto en cuenta, porque hay algunos proyectos donde se necesitan este tipo de condensadores que no están polarizados. Por ejemplo, podemos ver que en ninguno de estos condensadores aparece la franja gris que nos señala que un condensador está polarizado, y de hecho nos dice NP, aquí dice NP, no polarizado, ¿vale? Pero vamos a ir con los condensadores, en este caso, que son los cerámicos, de poliéster o los multicapa. Dependiendo del proyecto y del pedal, podemos llegar a necesitar cierto tipo de condensador u otro. Usualmente los mejores para hacer esto son los condensadores X2 o también en su defecto condensadores de poliéster. Estos condensadores, además de que mantienen una tensión de trabajo bastante alta, algunos suelen tener una precisión bastante buena, y en cuanto a la temperatura son bastante estables. Por ejemplo, aquí tenemos uno de 47 nanofaradios a una tensión de 275 voltios. Esto se suele utilizar más que todo en tensión alterna, no tanto en directa. Sin embargo, nos podemos encontrar con condensadores obviamente de muchos valores diferentes a estos, algunos incluso, como podemos ver, bastante pequeñitos. En la electrónica existe una gran cantidad de tipos de condensadores y los nombres algunas veces están muy definidos y la confusión es muy grande. Entonces, por ejemplo, este de aquí es un condensador de poliéster. Si nosotros buscamos condensador aquí de poliéster, nos podemos encontrar con distintos tipos de condensadores de poliéster, y veremos que el condensador de poliéster también aparece este tipo de condensador, que es el MKP, que el MKP es el mismo X2, es decir, MKP, y de hecho aquí ya me lo sugiere, me dice MKP X2. Estos son los condensadores de los que les digo. Estos condensadores suelen ser muy estables para audio, y en este caso para los pedales suelen ser excelentes. Sin embargo, si no encuentran este tipo de condensadores, pueden utilizar condensadores de poliéster y no habrán mucho problema, a no ser que el circuito demande que específicamente tenga que ser de un material. Puede ser, digamos, por ejemplo, tantalio, que son otro tipo de condensadores que sí son polarizados, a diferencia de los electrolíticos. Bueno, como este video no trata sobre un tutorial sobre condensadores, no me voy a extender mucho más en esto. Cuando vayamos avanzando en el proyecto en general, en esta serie, iremos viendo los componentes que estoy usando, y haré un par de pruebas para que se den cuenta qué es lo que pasa o cómo responden este tipo de condensadores a la temperatura. Por ejemplo, los cerámicos responden horrible a la temperatura. Esto lo veremos en su tiempo. Ahora, los condensadores obviamente los podemos encontrar como capacitor. Entonces podemos buscar capacitor X2, bueno, de hecho debería ser al revés, X2 capacitor, y podemos encontrarnos nuevamente pues condensadores de diferentes tipos, modelos. También podemos comprar por paquetes. Esto ya depende de cada uno de ustedes, de la disponibilidad que tengan y la calidad de componentes que quieran utilizar.
Ahora vamos con los potenciómetros. Los potenciómetros son los componentes que nos permiten modificar el efecto, es decir, al usuario le permiten modificar el efecto. Sin embargo, los potenciómetros, vamos a hablar un poquito aquí, y existen dos tipos fundamentales de potenciómetros. Bueno, aparte de la forma física, porque podemos encontrar los lineales y los rotativos. Los lineales se suelen utilizar en consolas antiguas o para hacer ecualizadores gráficos, ya no son tan utilizados actualmente como por ejemplo los rotativos, o simplemente botones capacitivos como por ejemplo un teléfono móvil actual. En los potenciómetros rotativos, como lo decía anteriormente, nos podemos encontrar dos tipos. Podemos encontrar con respuesta lineal y con respuesta logarítmica. Entonces voy a buscar aquí potenciómetro lineal. Potenciómetro lineal y logarítmico. Vamos a ver. Entonces, veremos aquí que tenemos dos gráficas. Una gráfica es lineal y la otra es logarítmica. Entonces, ¿qué significa esto? De hecho, voy a verla mejor aquí. De hecho, esta es de la página de Pisotones, que es uno de los artículos más interesantes que nos encontramos aquí, que son trucos con potenciómetros. Más adelante veremos cómo voy a utilizar esta página. Entonces, veremos que aquí tenemos varios tipos de potenciómetros. Lineal, logarítmico, que son los más usuales, pero también tenemos los antilogarítmicos y los log-antilog. Primero vamos a partir con los lineales. Los lineales son los potenciómetros más comunes que nos podemos encontrar actualmente. Y su respuesta en cuanto a resistencia versus rotación es exactamente esto, lineal. Si por ejemplo yo tengo un potenciómetro de 100 kiloohmios y tengo el porcentaje de rotación al 40%, pues me dará el 40% de salida, es decir, 40 kiloohmios respectivamente. Pero también existen los logarítmicos. Los logarítmicos se suelen utilizar más que todo en las salidas de audio de los pedales, ya que se sabe que la respuesta o con el cuerpo humano detecta el volumen de forma logarítmica, no lineal. Así pues, este tipo de potenciómetros son ideales para este cometido. Como podemos darnos cuenta, por ejemplo, si yo tengo lo tengo al 80%, hasta ahora está al 45%, pero si yo luego lo llevo al 90% me va al 60%, si lo tengo al 40% llego al 20% más o menos, ¿ven? La diferencia es bastante notable. También podemos encontrar potenciómetros antilogarítmicos, que es al revés de esta gráfica, y los log-antilog, que es una mezcla entre ambos, ¿vale? Igualmente, este tipo de potenciómetros, dependiendo del proyecto, podemos necesitar solo lineales, solo logarítmicos. Por ejemplo, aquí en este que es el BOSS, podemos ver, potenciómetros. Podemos ver que solo necesita dos potenciómetros de 100K lineales. Sin embargo, en otros proyectos pueden necesitarse logarítmicos. Esto, como lo acabo de decir, depende del proyecto. Ahora, este tipo de este tipo de potenciómetros, los lineales son súper fácil de conseguirlos, pero los logarítmicos no tanto. Así que este artículo, como podemos ver aquí, nos dicen truquillos con potenciómetros. Podemos encontrar trucos sobre cómo cambiar la resistencia de potenciómetro, que esto es súper básico, tal vez haga un video al respecto sobre esto. Podemos ver cómo convertir potenciómetros lineales a potenciómetros logarítmicos, antilogarítmicos, log-antilog. Obviamente esto es una simulación, ¿sí? Es decir, no es una respuesta fiel. Sin embargo, si no nos es posible conseguir el potenciómetro, lo mejor es hacer esto y no dejarlo solo como un potenciómetro lineal. Aquí de hecho podemos ver tablas de simulación para que podamos ver lo que les estoy diciendo, ¿vale? Entonces, este artículo es muy interesante y probablemente lo consultemos un par de veces durante la serie de este video. Ahora, en cuanto a la calidad, dependiendo de la calidad de los componentes que nosotros usemos, ya lo dije anteriormente, va a afectar el audio. En este caso podemos encontrar un buen potenciómetro, que es el potenciómetro metálico de marca Piher. Podemos ver que su perilla es extensamente larga y es totalmente lisa. Sin embargo, de hecho aquí no les dicen, son un poco caros, pero realmente merecen la pena. Bien, obviamente aquí en eBay, si nosotros buscamos potenciómetro, podemos encontrarnos potenciómetros súper baratos. Es decir, por ejemplo aquí 10 potenciómetros por $2. De hecho nos dicen que también son lineal. Este tipo de potenciómetros suelen ser bastante malos, no tienen una muy buena calidad. Hay potenciómetros que realmente, por ejemplo, voy a buscar logarítmico, a ver con qué nos encontramos. Aquí podemos encontrar también algunos que podrían no ser de muy buena calidad. La marca Alpha suele tener una buena respuesta. Sin embargo, aquí, por ejemplo, este potenciómetro de 100K logarítmico, $654. Obviamente no hay potenciómetros tan caros. Esto es realmente una locura, pero hay potenciómetros que sí pueden ser bastante caritos. Por ejemplo, podemos ver que es de $12. Ya no vale, y es solo uno.
estos que son 3 y valen $3, bueno, creo que con esto ya me entienden, ¿no? Ahora vamos con otro componente súper fundamental en la electrónica, en este caso en los pedales, y son los transistores. Transistores nos podemos encontrar de muchísimos tipos y referencias a lo largo de la electrónica. Pero vamos a centrarnos en los tipos. Aparte de tener, por ejemplo, en este tipo de transistores, podemos encontrar transistores de bipolares o podemos encontrarnos también MOSFET, esto depende del proyecto. Sin embargo, también dependiendo del proyecto puede que necesitemos transistores más escasos que otros. Me explico. Por ejemplo, yo quiero ir aquí a TonePad nuevamente y voy a buscar un proyecto que yo sé que muchos de ustedes conocerán, que sería el RAT. Entonces vamos a buscar directamente su diagrama y nos podemos encontrar con que, aparte de que el diagrama es bastante sencillito, nos encontraremos con este transistor. Entonces el transistor que hay aquí, podemos ver por la simbología, es de tipo FET, de efecto campo, que es el Q3, creo recordar. Y vamos a ver, el transistor que nos encontramos es el... A ver, así, aquí está. Es el 2N5458. Si yo busco, por ejemplo, aquí 2N2222A, que son los de los transistores que más se utilizan en la electrónica, podemos ver que 100 de estos nos valen $1.13. Pero si yo busco este tipo de transistores, tal vez ya no sean tan baratos. Pues vamos a ver, nos podemos encontrar que 10 valen $3. 100 valen $1, entonces para que se den cuenta, algunos pueden ser más escasos que otros. Entonces este tipo de transistores pues no puede que no tengamos mucho problema en conseguirlos y dependiendo del transistor que usemos pues tendremos una respuesta en sonido diferente, ya que existen algunos reemplazos para estos transistores. Sin embargo, como les digo, el sonido cambia. Pero en la electrónica estamos acostumbrados a ver transistores de silicio, pero también existen transistores de germanio. El germanio es el material, el material de dopaje del transistor. Entonces vamos a buscar transistores de germanio y nos daremos cuenta que el encapsulado de este tipo de transistores suele ser diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Suelen ser encapsulados metálicos. Veremos aquí, por ejemplo, un ejemplo del 2SB77. Este tipo de transistores en general, en los de germanio, los de germanio eran bastante ineficientes, por así decirlo. Eran muy complicados es decir, la ganancia variaba muchísimo, incluso así fueran del mismo lote. Requerían un mantenimiento, o sea, se dañaban, es decir, no tenían una vida útil muy amplia, era muy complicado. Sin embargo, en el audio eran muy respetados este tipo de transistores y por eso algunos de estos se siguen fabricando. Ahora, hay transistores que realmente son muy difíciles de conseguir, entonces aquí de hecho Pisotones nos muestra un artículo dedicado a reciclando chatarra, donde en qué tipo de placas podemos encontrar este tipo de transistores, cómo probarlos, porque por ejemplo vamos a buscar el AC125. Entonces vamos a ver aquí en eBay AC125. Recuerden que 100 de estos costaban $1. Bueno, entonces vamos a ver qué nos encontramos aquí con este tipo de transistor. A ver, podemos ver que este transistor, un lote de 10 nos puede estar costando $13,59, que son de los nuevos, por así decirlos. Pero ¿qué pasa si yo pongo vintage? Entonces un transistor vintage de esto nos daremos cuenta que AC128 valen $38. Esto es netamente prácticamente por sonido, porque los nuevos entre comillas, nuevos transistores de estos también nos van a funcionar. Sin embargo, lo que manda aquí es el audio, el oído, lo que detecta el oído. Entonces este tipo de transistores pues realmente van a ofrecer una respuesta muchísimo mejor que los otros transistores. Ahora, bueno, esto depende ya de cada uno. Si les gusta el sonido de los nuevos transistores, pues no hay ningún problema. Hay algunos proyectos que están hechos solo con este tipo de transistores porque en su tiempo se hacían así. Por ejemplo, el Fuzzface está hecho con transistores originalmente, creo que de germanio. Bueno, tendrían que confirmar esto, lo que pasa es que no quiero volver a abrir TonePad. Pero bueno, para que me entiendan. Y ahora vamos con el penúltimo componente, que en este caso es el diodo. El diodo es uno de los componentes más utilizados en electrónica y también aquí. También nos podemos encontrar de los dos materiales, de silicio o de germanio, al igual que en los transistores. Un diodo muy común de los de silicio es un 1N4001, que realmente vamos a ver, sí, 100 diodos de estos por $1. Para que se den cuenta que estos son súper baratos. Sin embargo, también nos podemos encontrar diodos de germanio. Estos diodos tienen una calidad de tensión diferente a los diodos de silicio y además tienen una construcción diferente, como podemos ver. Podemos ver de hecho aquí un diodo 1N34A
Vamos a intentar buscar este diodo aquí, 1N34A, vamos a buscar también vintage por si acaso. Y a ver con qué nos encontramos. Bueno, aquí podemos ver que 50 diodos de estos, de marca Sylvania, valen $30. Así que dense cuenta que este tipo de diodos también pueden llegar a tener un coste bastante elevado. Ahora, hay un reemplazo electrónico que es el 1N4148, que lo encontrarán ya en varios proyectos, porque por ejemplo el 1N914, que es un diodo, voy a buscarlo aquí, voy a buscar el 1N914. El 1N914 es un diodo que, como les digo, ya está en desuso. Sin embargo, bueno, voy a buscarlo vintage porque hay algunos que se siguen fabricando, pero realmente no son lo mismo que lo que solía ser antes. Podemos ver aquí, por ejemplo, este diodo, el 1N59A, diodo de germanio. Podemos ver que viene en un paquetico muy bonito y vale $10 solo este diodo. Bien. Como les decía anteriormente, tiene un reemplazo que es el 4148. Este diodo podemos ver que también es de los súper comunes. Sin embargo, en el audio pues se va a comportar un poco diferente a como se comportaría un 1N914 original, ¿vale? Y como último componente está el circuito integrado, que nos podemos encontrar muchísimos tipos de circuitos integrados, desde reguladores, operacionales. Sin embargo, voy a citar uno de los ejemplos más comunes, que es el JRS4558, un operacional doble que ha sido famosísimo en el audio por su gran estabilidad y por el sonido. De hecho, el Tube Screamer de Ibanez tiene el JRS4558 en su interior. Sin embargo, vamos a ver algo. Aquí vamos a hablar un poco sobre la calidad de los componentes. Buscar JRS4558. Entonces, si yo busco esto, nos podemos encontrar aquí, por ejemplo, 20 de estos por $1, lo cual no está para nada mal. Pero realmente estos son integrados modernos. Muchas personas dicen que estos integrados modernos, al venir de fábricas en China y al ser tan baratos, no tienen los mismos estándares de calidad que solían tener los integrados anteriores, los vintage. Por lo tanto, no van a tener el mismo sonido. Funcionarán, pero no van a tener el mismo sonido. Entonces, si yo busco aquí, busco JRS4558 vintage, por ejemplo, aquí ya tenemos vintage que era para el Tube Screamer. De hecho, aquí lo dice $22 uno solo. De la Federación Rusa, de hecho, dice. Entonces, para que tengan en cuenta que la calidad de los componentes y la fecha de fabricación de los mismos puede realmente determinar el sonido de cada uno de los pedales. Ahora, el circuito integrado puede ser, es decir, hay circuitos integrados que realmente no modifican el audio o lo hacen de forma muy poca. Por ejemplo, el 78L05 es un circuito integrado que realmente es un regulador de tensión de 100 mA. Podemos ver en su encapsulado SMD, 20 de estos valen $1, o en su encapsulado TO92, 50 valen $1. Es decir, son súper baratos, y esto realmente no va a afectar el sonido porque simplemente es regulación de tensión, no es más. Entonces, en la parte de circuitos integrados nos podemos encontrar cosas muy interesantes, como por ejemplo aquí ICs. De hecho aquí utiliza el 4558, como se darán cuenta. Podemos buscar el MN3007. Vamos a ver, MN3007. A ver con qué nos encontramos. Y dice que 5 de estos valen $2, que viene de Panasonic. Bueno, parece que está bien, parece que está correcto. Aquí podemos ver tal vez un poco cómo se le da el precio. Voy a intentar buscar vintage, a ver con qué nos encontramos. Y no, creo que vintage de estos nos venden, solo nos dan un par de pedales vintage que contienen el circuito integrado. Pero bueno, no tiene sentido, simplemente era para mostrar otro tipo de circuito integrado. Y bien, hasta aquí viene esta parte del video. Entonces en el siguiente video vamos a hablar sobre los materiales que no van directamente del circuito, sino los materiales externos, que son también de vital importancia en nuestro proyecto y van a determinar también el audio y en general la robustez de nuestro pedal. Así que los espero en el próximo video y espero les haya gustado este. Así que hasta la próxima, chao.